la vocera de la campaña de Ricardo Lombana, Grace Hernández, y también está con nosotros el vocero de la campaña de Rómulo Rux, Jonathan del Rosario. Están por entrar dos voceros más. Buenos días a ambos, entonces. ¿Con quién quiere comenzar, Flor? Comencemos, bueno, con la dama. Damas primero. Claro. Está ya, como dijo Flor, Grace Hernández, de la campaña del movimiento Otro Camino, quien a la sazón también es candidata a diputada. Grace, buenos días, bienvenida. Buenos días a todos. Buenos días. Oiga, primero lo primero, su balance del debate. Para mí el debate estuvo muy claro. Marcó la diferencia entre ellos y nosotros, porque era mucho de lo mismo y cómo ellos mismos conversaban sobre lo mismo, para no decir peleaban, y nosotros estábamos mostrando nuestras propuestas. ¿Eso quiere decir, doctora Grace, que usted es buquelista? Doctora Grace, no soy doctora, pero soy arquitecta. No, Le dice yo no soy doctora a todos. Yo no soy buquelista, yo sí creo en que hay que tener un poquito de orden, como estaban comentando ustedes. Tenemos que poner disciplina en la casa, tenemos un libertinaje absoluto con todos los renglones. Aquí la impunidad galopante es lo que se está comiendo nuestra estructura. Y nosotros en este país tenemos ya que poner la casa en orden para poder lograr que el país fluya, produzca, la empresa privada pueda mover la economía. Ahora, yo sí le tengo algo que decir porque yo estuve en el debate ayer y sí es cierto que voceros de la campaña del señor Ricardo Lombana han dicho que están a favor de aumentar la edad de jubilación. Él en este programa ha dicho que no cuando se le ha hecho la pregunta. Entonces, hay un tira y encoge. ¿Están o no están a favor del aumento de la edad de jubilación? Nosotros tenemos una posición que ha sido muy clara desde el día 1. Primero, tenemos que ser transparentes con el estado actual del Seguro Social. Nadie ha querido dar la información completa para poder uno tener el panorama completo. 1. 2. El país no aguanta más que le pidan que se sacrifique si primero no da el ejemplo al gobierno. Y lo primero que hay que hacer, aunque no se alimente de ese rubro, profesor, lo primero que hay que hacer es ordenar la caja del Seguro Social. Hay que digitalizar los procesos, hay que cambiar esa junta directiva, hay que hacer que la junta directiva sea responsable de sus actos y hay que limpiar la Candidata, caja pero del Seguro a Social de ver, las botellas. Deme un segundito. Pero es al que no me está mismo respondiendo la tiempo, pregunta. Quiero saber, ¿están a favor? Usted puede decir que primero voy para hay que allá. hacer A. Okay. Claro, lo que pasa es que a favor y en contra, si te lo digo de una vez, ya no me dejas terminar. Entonces, déjame explicarte esto. Sabiendo todo eso, nosotros estamos en contra de privatizar la caja del Seguro Social, pero sabemos que va a haber que tomar decisiones difíciles. Solo que esas decisiones no se pueden plantear a nadie si primero no se ha ordenado la casa. Y el doctor Calicho Abadía lo ha dicho siempre, cada vez que participa, no se va a privatizar la caja del Seguro Social. De subir o no la edad de jubilación. Bueno, todas esas cosas ya las han comentado de forma progresiva, tiene que analizarse, tiene que estudiarse, pero no se puede pedir un sacrificio al pueblo si primero el gobierno no hace las cosas de forma correcta. Ahí yo, discúlpeme porque yo a lo mejor no termino de entender, pero usted no me ha dicho si están a favor o está en contra. Usted ha dicho, no vamos a privatizar el Seguro Social. Eso es claro, lo deja claro. Yo quiero que sea tan clara con la edad de jubilación. Desde Otro Camino, ¿están a favor o en contra de subir la edad de jubilación? Estamos en contra de tomar medidas paramétricas sin primero arreglar la caja del Seguro Social. Primero hay que ordenar la casa. Eso es lo que hay que hacer. Ese es el mismo planteamiento del candidato Rómulo Rux, y esta pregunta es para el vocero de la campaña, Jonathan del Rosario. O No, sea, muy buenos días. buenos días, señor del Rosario. En el Bueno, caso de Rómulo Rux y su campaña, ¿van a aumentar la edad de jubilación? ¿Van a aumentar las cuotas? bueno, a diferencia de otras campañas y otros candidatos, la posición de nosotros es clara. Ya se ha dicho que no se va a hablar de medidas paramétricas de manera contundente.
y el sacrificio lo va a hacer el Estado, inyectando los recursos que hagan falta para salvar el programa de invalidez, vejez y muerte, y a su vez también desarrollar una reforma estructural que le dé sostenibilidad a la Caja del Seguro Social y todos sus programas. Ahora, saliéndome de la Caja de Seguro Social, que es un tema que evidentemente nos preocupa a todos, pero hay otro tema que también nos preocupa a todos, como es la seguridad pública, y me aprovecho que está Jonathan del Rosario aquí, quien fue ministro de Seguridad. ¿Cómo evaluó Jonathan del Rosario ayer la parte que tuvo que ver con seguridad pública? Sobre todo por la primera pregunta que le hizo Gonzalo a nuestra invitada Grace del Movimiento Otro Camino. Es decir, el candidato Lombana articuló de salida un argumento, no me gusta decir buquelista, pero invocó la estrategia que Nayib Bukele ha trazado en El Salvador. ¿Cómo reacciona Jonathan del Rosario a eso? Bueno, primero, la verdad es que no estoy en función de estar evaluando pues otras campañas. Yo le puedo hablar de que nosotros desde la campaña de la Alianza Cambio Democrático Panameñista tenemos un robusto plan de seguridad que hemos venido trabajando desde hace ya varios años, escuchando no solamente pues el clamor de la población, que no se siente tranquila, sino también y sobre todo escuchando las voces de los miembros de la fuerza pública, que no se sienten respaldados con los recursos, a pesar de que se ha aumentado el presupuesto de seguridad cerca del 10%, lamentablemente no se están recibiendo ni las dotaciones, ni los uniformes, ni los equipos, ni la tecnología para poder prevenir y combatir el delito. Realmente, pues, tenemos un gran trabajo por delante, ya que bajo la actual administración ha habido un deterioro de la seguridad. Realmente no es sorpresa, los homicidios aumentan cuando gobierna el PRD. De hecho, en el gobierno de Martín Torrijos estuvieron cerca de los 700 homicidios, inclusive peor que lo que tenemos en el peor año del actual gobierno, que fueron 556 al cierre del año pasado. ¿Con qué nos estamos comparando? Con el 2018-2019, cuando Panamá tenía alrededor de 430 homicidios, o sea, un aumento del 20%, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues lo único que nosotros planteamos es que la seguridad sea vista como un todo, de manera integral. Necesitamos una estrategia nacional integral con un enfoque de prevención. Por supuesto que necesitamos fortalecer las capacidades institucionales, pero además tenemos que trabajar con el sistema de administración de justicia y el sistema penitenciario. Respecto al tema de Bukele, conozco bien la realidad de El Salvador. Mi esposa es salvadoreña y viajo con mucha regularidad. De hecho, como una anécdota, cuando hace más de 10 años me casé, me asaltaron en El Salvador a mano armada. Así que entiendo que la realidad es diferente y coincido con lo planteado por usted y por muchos de los miembros del programa. No podemos traer la realidad de El Salvador a Panamá. Lo que estaba viviendo la gente allá es muy distinto. Nosotros tenemos nuestra propia fórmula y nuestra propia receta. Y hemos tenido periodos de altos y bajos en materia de seguridad, pero yo confío que con un presidente como Rómulo Rux vamos nosotros a avanzar por el camino correcto. Claro, ahí, profesor, yo no quiero dejar pasar el comentario repetitivo que hacen las campañas electorales, sobre todo en el tema del seguro social. Y Jonathan del Rosario mencionaba otra vez, vuelve y juega. No, es que le vamos a inyectar plata. Doctor Jonathan, ¿de dónde van a sacar la plata para inyectarle al seguro social? Bueno, mira, al final del camino, cuando este gobierno asumió la gestión, el presupuesto del Estado estaba muy cerca de los 20.000 millones de dólares. Y hoy día estamos rozando los 30.000 millones de dólares. Es evidente que se han hecho presupuestos fantasmas que no se compaginan con la realidad. Es evidente que se ha aumentado el gasto público de una manera desproporcionada. Y si nosotros hacemos una revisión y un plan de austeridad, eliminando pues toda esa grasa que tiene el presupuesto, definitivamente van a salir los recursos para poder hacerle frente a los compromisos. Y no solamente el tema de la Caja del Seguro Social. Aquí hay muchas otras cosas que no se han hecho. No sé, la cuarta línea de transmisión eléctrica también está pendiente, era una decisión. Nosotros estamos comprometiendo la seguridad energética también al no haber tomado las inversiones. El crecimiento del aeropuerto internacional de Tocumen. Se necesita una nueva pista de aterrizaje cuya construcción debió haber iniciado en este periodo y no se hizo. Entonces, cuando nosotros estamos hablando del plan estratégico de la Alianza Cambio Democrático Panameñista, estamos hablando de reactivar la economía, devolver la confianza a proyectos estratégicos de infraestructura que generen empleos,
y al mismo tiempo estamos hablando nosotros de reducir el gasto público y poner el dinero donde se necesita. Oiga, tenemos ya otro vocero de campaña por acá, pero antes le quería preguntar a Grace Hernández, que es vocera de la campaña del señor Lombana, si el estilo del señor Lombana va a seguir siendo el mismo, porque ayer él entró prácticamente con un bate en la mano, llamándole al resto de los que estaban allí, los otros candidatos corruptos y ladrones. Bueno, yo lo que sí les voy a comentar es que siempre dicen que Lombana habla muy fuerte o se va muy duro. Yo, señores, lo que estamos viviendo en Panamá no es nada sencillo. Lo que pasa en ese debate es la muestra de lo que vemos todos los días en la calle. Estaban preguntando cómo se alimenta el programa de invalidez, vejez y muerte. Es sencillo. Si nosotros tenemos un país donde no hay impunidad, donde todo el mundo va con las reglas del juego bien claras, donde se trabaja de forma correcta, donde el que la hace, como dijeron por ahí, la paga, nosotros tendríamos una economía mucho más galopante que inyecta con el empleo formal el dinero que necesitamos dentro del sistema de invalidez, vejez y muerte. El problema hoy es que tenemos una gran cantidad de desempleo y el empleo poco formal que queda, hay un gran porcentaje que se está yendo a la informalidad y allí es donde pierde el sistema. Si nosotros ahora tenemos que hacer un trabajo enorme de levantarle la cara a Panamá a nivel internacional para traer la inversión que se nos han robado otros países de la región. Nosotros tenemos que inyectar a la pequeña, mediana y microempresa de apoyo para que pueda desarrollar el empleo formal que Panamá necesita. Con eso, la caja del Seguro Social va a seguir funcionando, pero no podemos patear la pelota. Tenemos que tomar acción, ya no hay más mesas que valgan. ¿Cómo se traduce lo que se dijo anoche en realidad? Porque lo que vive el ciudadano, lo que siente el ciudadano es que lo que se dice en esos debates no es creíble, porque ya hemos visto cantidad de debates que prometen y prometen y prometen, y al final cuando el candidato llega a ser presidente de la República no cumple nada de lo que se dijo allí. ¿Cómo se traduce eso que se dijo anoche en realidad? Ricardo Lombana no les ha prometido nada. Ricardo Lombana les ha demostrado cómo se hacen las cosas. Desde el día 1 que empezamos a caminar todos juntos, le hemos enseñado al pueblo cómo otro camino hace las cosas. Hemos creado un partido sin clientelismo, donde nadie está esperando absolutamente nada a cambio más que transformemos el país. Eso es lo que hay. Demostrar con hechos lo que podemos hacer. ¿Qué hizo Ricardo Lombana? Se despojó del fuero penal electoral, porque no se debe nada. Tenemos que hacerle frente a las cosas, ya basta de estar escondiéndose. Hay que resolver los problemas y eso es cuando decimos vamos a la acción. Bueno, la acción es hacerle frente a los problemas, no dilatarlos con más mesas. Pues, a ver, Grace, ayer el candidato Martín Torrijos y Ricardo Lombana hablaron de que la decisión está tomada con respecto a la mina y usted acaba de mencionar algo que es, hay que traer inversión. Lamentablemente, la mano de obra en Colombia y Costa Rica es más económica que en Panamá. Lamentablemente, el nivel de capacitación de Colombia y Panamá es superior, de Colombia y Costa Rica es superior al de Panamá. Y el candidato Ricardo Lombana, al igual que el candidato Martín Torrijos, le dijeron no al contrato minero y la mina se va. Dígame usted cómo se para Ricardo Lombana frente a unos empresarios extranjeros que quieren invertir en Panamá, decirle no, aquí usted puede venir y no le va a pasar nada. Aquí le aseguramos que su inversión va a estar segura. Bueno, es que cuando nos vamos a los orígenes, donde la Corte Suprema de Justicia dice que es un contrato inconstitucional y el gobierno sigue, ya te das cuenta que no están cumpliendo con las reglas que exige nuestra Constitución o nuestra Corte Suprema de Justicia, las leyes. Entonces, ¿cómo vas a salir a pedir seguridad jurídica si no estás cumpliendo lo que te dice la Corte Suprema de Justicia? Oiga, tenemos que darle la bienvenida acá en cabina a otro vocero de campaña, el vocero de la campaña de Martín Torrijos, José Vega. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Flor, profesor. Todos. No le escucho. Un momento, el micrófono. ¿Ahora sí? Buenos días. Buenos días, Ahora ahora sí. sí. Ahora sí, buenos días a todos. Contento de estar aquí y compartir un poco la visión de Martín Torrijos también posterior a este debate. Su análisis del resumen, del debate.
para nosotros el debate fue una oportunidad muy constructiva, que pudo ser mejor aprovechada quizás por algunos de los participantes, pero que en términos generales dio un primer pantallazo a toda la población acerca de algunas de las propuestas y de la forma de pensar que tienen los candidatos presidenciales frente a las prioridades que se plantea el electorado. Panamá se enfrenta a una coyuntura que tal vez nunca antes ha sido vivido en esta misma dimensión, y es justo que el elector tenga la oportunidad de conocer de viva voz de los candidatos cuáles son sus posturas frente a ellas. Tal vez hubo oportunidades desaprovechadas en algunos momentos en los que se concentró ataques más a nivel personal que a nivel de planteamiento de propuestas, y quizá esto pueda ser superado incluso por otras propuestas electorales que prefirieron optar por ese camino, pero en términos generales, en el caso de Martín Torrijos hubo un planteamiento franco, frontal, de propuestas que están encaminadas a atacar los principales problemas que aquejan al panameño. Pero ahí fíjese que cuando usted habla de una declaración franca, a lo mejor yo estaba viendo otro debate, pero es que ningún candidato habló de medidas que hay que tomar que van a ser impopulares. Sí o sí. Lo que pasa es que no lo mencionaron. Y parte de la pregunta que le voy a hacer es la misma que le acabo de mencionar a la doctora Grace a distancia, y es, el señor Martín Torrijos lo volvió a decir ayer, el tema del contrato está cerrado. Bueno, explíqueme usted cómo le va a decir a un inversor que quiere meter $10.000 millones en Panamá que su inversión está asegurada. Bien, en principio, nosotros tenemos que plantearnos una realidad, y Panamá tiene que mostrarse frente a la comunidad internacional, sobre todo a la comunidad de inversionistas internacionales, como un Estado de derecho. No podemos tener esa conducta zigzagueante en que a veces respetamos la Constitución a nuestra conveniencia y a veces no. Traer inversión extranjera, sobre todo la inversión extranjera directa, que es la que cuenta, pasa por el proceso de brindar confianza al inversionista en cuanto al entorno jurídico que hay en Panamá. Entonces yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer es montarnos sobre esta experiencia en la que nuestro órgano judicial le ha planteado al país, y el país ahora debe continuar dentro de una línea de cumplimiento de un mandato judicial en firme, que hay un contrato, se dio una concesión, se había hecho una inversión, habían muchas áreas grises detrás, como una explotación que tuvo un periodo que no estuvo amparada por un contrato, y que todas estas cosas fueron planteadas judicialmente, donde las partes tuvieron oportunidad de presentar sus argumentos, sus sustentos, y al final se determinó que había una figura que no estaba respaldada por la Constitución. Esto no quiere decir que Panamá no esté en capacidad de convocar la inversión extranjera, solo que cuando mandamos el mensaje de que cuando se va a hacer inversión en Panamá, se va a tener que hacer en apego a la Constitución y a la ley. Y esto es bueno para la mina, como es bueno para un mini súper en una esquina, como es bueno para cualquier negocio. Y es a lo que debemos aspirar los panameños. No podemos aspirar que el Estado de Derecho sea nada más angular, que sea bueno cuando a nosotros tenemos una expectativa de que a nosotros nos traten con respecto a nuestros derechos, y cuando nosotros queremos movernos con un poquito más de margen de maniobra, entonces que se flexibilice la Constitución y la ley, porque de esa manera no vamos a conseguir el Estado que nosotros mismos creemos que nos merecemos. Yo quiero que escuchen este comentario del oyente que tiene algunas preguntas insertadas. ¿Propuestas por dónde? El debate no fue tal cosa, fue un cruce de ideas difusas sin argumentar en concreto. Ninguno tuvo la capacidad de responder las preguntas de forma concreta. La mayoría miente, como se los dijo uno de los candidatos para no perder votos. A preguntas concretas saltaban a otros temas para evitar responder. Me queda claro, dice el oyente, que cada vez es más difícil elegir. Estamos condenados a elegir al menos malo. ¿Pero cuál es? Si todos demuestran estar en el mismo nivel. Opinión de un ciudadano común y corriente que sufre el mal manejo del país y no pertenece a ninguna línea política. La pregunta para todos es si ustedes están conscientes de que gran parte de la ciudadanía está pensando en no votar o al final votar por el menos malo. Yo creo que, y es algo curioso, es la primera vez que yo escucho
desde que se abrió el periodo de campaña, a alguien decir que está considerando no votar. Me da la impresión de que este es el periodo en el que la ciudadanía ha estado, primero, más consciente de sus propios problemas a nivel ciudadano y segundo, más motivada a participar de la toma de la decisión del futuro del ¿Y país. lo de votar por el menos malo? Yo creo que eso es una percepción individual. Nadie puede calificar lo que es completamente bueno ni lo que es completamente para una persona y sería injusto tratar de decirle a esa persona lo que usted está equivocado. Hay quienes considerarán que hay uno o más candidatos buenos, hay quienes consideran que ninguno es suficientemente bueno y hay quienes pensarán que tienen que votar por el menos malo. Eso es una libertad individual. Les voy a leer este que manda el oyente y me gustaría escuchar la reacción de los tres. Dice, Edwin, aclárele a los voceros que la Corte dijo no al contrato minero. No dijo que no a la explotación minera, sino al contrato. ¿Ustedes coincidirán con eso? Podemos empezar con Jonathan del Rosario. Mira, realmente ya hay un fallo de la Corte y hay una ley de moratoria. Y evidentemente ambas cosas se producen en el marco de convulsiones y alteraciones al orden público, donde una enorme cantidad de panameños salieron a las calles. Realmente jugar con la paz social o apostar, digamos, a reabrir el debate minero es algo que nosotros no vemos viable. Porque al final, para poder nosotros recuperar la economía, uno de los principales elementos es tener paz social. Y en ese sentido, la campaña de Rómulo Rux y José Blandón han sido claros en que vamos a respetar ese fallo de la Corte, vamos también a respetar la moratoria minera y vamos a proceder con el cierre de la mina, que tiene que ser un cierre ordenado, responsable y fiscalizado por el Estado. Y bueno, habrá que asumir las consecuencias de las decisiones, de las malas decisiones que se tomaron como Estado panameño, pero al mismo tiempo hacer las cosas de manera correcta hacia el futuro. Grace. Cuando lees el fallo de la Corte, se dan cuenta que el órgano judicial fue muy claro. No solamente se declaró el contrato minero inconstitucional por segunda vez, sino que también listó una serie de puntos, y si mal no recuerdo son más de 20 puntos, donde entre ellos mencionó varias veces que ahora el ser humano tiene que volver al centro de todas las políticas públicas que se tomen, decisiones que se tomen en este país, que la biodiversidad y que el medio ambiente es lo que tenemos que cuidar, y es el enfoque que el órgano judicial le dio a ese fallo. Así que no es solamente hablar del contrato, allí mencionaron muchos puntos que tienen que ver con nuestra biodiversidad. Joy. En realidad el fallo, si ustedes recuerdan, versa sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un contrato de concesión. Así que la Corte Suprema no estaba ponderando el futuro de la industria minera en Panamá. Estaba decidiendo si ese contrato se había extendido de acuerdo a la Constitución. Ellos tomaron su decisión, que todos conocemos, pero en cuanto a la pregunta específica, la Corte Suprema decidió sobre la validez constitucional de ese fallo, de ese contrato, quiero decir. A ver, Jonathan, usted trae a colación una frase que yo lo tengo que decir, detesto, y por la cual he tenido un debate inmenso en este programa con el profesor Edwin Cabrera. Y tiene que ver con la paz social. Porque a costa de la paz social hemos tenido que pagar más de 800 millones de dólares en subsidios a la gasolina. A costa de la paz social hemos tenido que desembolsar millones de dólares todavía en el vale digital, o todavía no, hasta el mes de diciembre durante 4 años. A costa de la paz social no le decimos a la gente lo que hay que hacer, que son medidas impopulares. La consulta es, don Jonathan, ¿usted cree que la gente quiere escuchar que hay que cuidar la paz social o que de alguna u otra manera nos tenemos que apretar el pantalón? Mira, Gonzalo, y se lo digo con un gran ejemplo. Bueno, La frase lapidaria que la gente recuerda del primer discurso de Javier Milei cuando llegó al poder fue: no hay plata, punto y se acabó. ¿Por qué cuesta tanto escuchar a un político decir ideas
y decisiones o toma de decisiones que van a afectarnos a todos? Primero, porque los tres ejemplos que me mencionas son ejemplos de desaciertos del actual gobierno que no ha sabido manejar ni gobernar. Y en segundo lugar, porque la situación económica de Panamá no es la situación económica de Argentina, aunque ciertamente hemos asumido una deuda pública astronómica bajo el actual gobierno que representa cerca de 300 y tantos millones por mes de deuda y 12 millones por día. Eso es lo que nos ha costado el gobierno del PRD. Pero habiendo dicho eso, cuando yo te hablo de paz social, y te lo digo como una persona a la que tuve la oportunidad de estar a cargo del Ministerio de Seguridad, ¿no? Yo jamás tomaría una decisión que compromete la paz social y que puede llevar al alzamiento y a la represión. Y si hay algo de lo que me siento muy orgulloso es que mientras desempeñé esos cargos, en Panamá no se lanzó ni una bomba lacrimógena, tampoco hubo ningún tipo de represión, todo lo contrario. Tuvimos policías que sufrieron agresiones, inclusive traumas encefalocraneales, y yo no quiero ver más nunca lo que aquí se vivió durante los tiempos de la dictadura, de represión, ni tampoco lo que se vivió en el gobierno de Ricardo Martinelli de la ley Chorizo, ni ningún tipo de situación que comprometa la paz social. Así que cuando te hablo de paz social, no te estoy hablando de no tomar decisiones difíciles. Rómulo Rux lo dijo ayer y yo te lo repito hoy. Vamos a tomar decisiones difíciles. Pero lo que te estoy diciendo es que nosotros no podemos, a sabiendas de lo que desenfocó y lo que desembocó el tema minero, sería muy irresponsable reabrir ese tema para jugar con la paz social del No, país. claro, pero Nuevamente el tema de la confrontación. es que la paz Sobre social todo no porque viene... hay una ley de moratoria. Es que yo no estoy hablando del tema minero. El fallo, vamos a decir que el fallo no condena la minería. Y yo digo, soy abogado, así que lo manejo perfectamente. Habiendo dicho eso, la ley de moratoria es otra cosa. Es otra cosa. La ley de moratoria deja claramente que no se puede otorgar ninguna concesión en este momento. Y esa ley de moratoria goza de un respaldo. Sí, se puede consultar todo lo que tú quieras, pero definitivamente hay que tener posiciones claras, no posiciones ambiguas. Te estoy dando la posición, entonces tú criticas y no te gusta la posición que te estoy dando. No. Eso es otra cosa. Yo no estoy criticando su posición. Estoy criticando que el argumento que ustedes dan es sobre la paz social. Y la paz social se cuida evitando tomar decisiones que son impopulares. Porque no le estoy hablando de la mina. Usted toma la decisión, que ya dijeron que no va a pasar. Pero usted habla de tomar una decisión sobre el seguro social y la gente va a salir a las calles. Y la protesta es un derecho. Y lo vivimos en Francia, o Macron lo vivió en Francia durante 3 meses con respecto al seguro social. Entonces, la pregunta es, ¿estamos dispuestos a aguantar una protesta por la toma de decisiones de medidas impopulares que son necesarias? ¿O preferimos decir, no, es que vamos a aguantar porque el país tiene que estar en paz social? Mira, hay maneras de tomar decisiones democráticas que incluyen consultas públicas. De igual manera, también podríamos dotar a Panamá de una ley de participación ciudadana, como existe en otros países, que le da mayor oportunidades a los ciudadanos de poder no solamente aprobar, presentar proyectos de ley, sino también de derogarlas, ¿no? Solicitando referéndums derogatorios. Todo eso se puede hacer. Pero volviendo al tema concreto, yo entiendo que usted está preguntándome sobre el tema de la paz social y me está mencionando ejemplos de políticas populistas, subsidios y otras cosas que son desaciertos del actual gobierno. Ninguna de esas cosas están en el plan de gobierno de nosotros. Y cuando usted dice que usted lo que quiere escuchar son malas noticias y que le digamos lo malo, pues bueno, sí, eso hay que hacerlo, pero para eso primero tienes que llegar al gobierno y ver el estado real de las finanzas. Tú no puedes estar hablando ahorita mismo de ningún tipo de decisión dura si tú no estás viendo ahorita mismo el panorama completo. Pero lo que sí hemos dicho nosotros, y lo hemos dicho sin ambigüedad, es que estamos dispuestos a tomar las decisiones difíciles que este país necesita. Ese es el compromiso de Rómulo Rux y Dios primero, así va a ser a partir del 1 de julio. En ese mismo orden de pensamiento, y como quiera que la vocera de Otro Camino también es candidata a diputada, como dije cuando la presenté, Gonzalo es muy crítico, y eso lo tengo que reconocer, es muy crítico de esto de los subsidios, de los vale digital, que se llama el de las becas, etcétera.
La campaña de Lombana y de alguien como Grace Hernández, que además aspira a ser diputada, ¿qué lectura le ha dado a este tema de subsidio? Porque es que, cuidado, porque es que los subsidios también son formas de que le llegue algo de la riqueza del Estado a la gente que menos tiene, no todos, sí algunos. Bueno, eso sería lo ideal, perdón, eso sería lo ideal en un mundo donde se hacen las cosas correctamente. El tema aquí es que los subsidios han sido un botín político. Los subsidios se han usado para mover gente, mover votos, etc. ¿Qué pasa? Los subsidios no son malos, pero los subsidios tienen que ser medidos para poder saber si funcionan, porque el objetivo de cada subsidio es elevar la calidad de vida del ciudadano. Hay subsidios que sabemos, por ejemplo, el de Ángel Guardián, que son subsidios que van a quedar permanentes por la condición de la persona al que se está apoyando. Pero el resto de subsidios, como pobreza extrema, por ejemplo, tienen que medirse para estar pendiente de que esa persona eleve su calidad de vida. Aquí se entregan subsidios a diestra y siniestra, no se miden, no se cuantifican, ni siquiera sabemos realmente quiénes están recibiendo esos beneficios si de verdad lo necesitan. Tenemos que poner la casa en orden, no podemos seguir despilfarrando el dinero en politiquería. Aquí se han encargado de estar pensando cómo se van a reelegir en vez de gobernar. Tenemos que tomar las decisiones duras, pero ya, no, el país no puede esperar 5 años más a ver qué pasa. Esta pregunta que tengo es para los tres voceros. Déjame preguntarle a Sí. Joy sobre los subsidios, Flor, porque Joy representa la campaña de Martín Torrijos y durante la gestión de gobierno de Martín Torrijos también conocimos de subsidios. ¿Cómo ven ustedes este tema? Sí, profesor, efectivamente, hubo subsidios y hubo subsidios que tuvieron su origen durante ese periodo. Estos subsidios, sin embargo, se diferencian mucho de lo que vemos hoy día. ¿Por qué? Hay que recordar que el último censo general de población que hubo en la República, que en mi opinión haya servido de algo, yo no conozco un censo que se hiciera después en los términos en los que se hacía para contar válidamente y estadísticamente la población panameña. Había sido en el año 2000, en el año 1990. Al haberse hecho el censo en el año 90 y en el año 2000, nosotros teníamos una estadística bastante fiel de la cantidad de habitantes que había en Panamá, de la composición demográfica, socioeconómica que había en Panamá, y se podían dirigir, como en efecto se hizo, algunas medidas para beneficiar a ciertos grupos que sufrían de una exclusión extrema. Y ustedes recordarán que hubo subsidios, por ejemplo, que fueron dirigidos a ciertos núcleos de población en los que se privilegiaba a la mujer en poblaciones sumamente extremas de pobreza y que estaban condicionados y se podía medir. ¿Cómo se medía? Se registraba la asistencia y el desempeño escolar de sus hijos. Ese registro se verificaba periódicamente, así como también que la mujer que recibía el subsidio se hiciera periódicamente sus exámenes para prevenir enfermedades como el cáncer uterino y otros, y de mamas y otros propios de la salud femenina. Esto trasladó un beneficio que era inmediato y medible en esas poblaciones. ¿Qué se hizo después? Lo primero que se hizo fue que en 2010, por una razón que yo todavía ignoro cuál es, no se hizo censo en Panamá. Así que de salida ya no se sabía cuál era la masa crítica para cualquier subsidio. Y luego se trajeron un poco de subsidio a que si los 100 para los de una edad y los 120 para los de otra. ¿Y cuántos eran? ¿Cómo sabemos si eso iba, ni siquiera los recibió al final personas que estaban dentro de ese umbral de edades que se planteó? No se sabe, ni había forma de hacerlo. Entonces, de allí para acá, si ustedes se han dado cuenta, no ha habido un censo nuevamente que se haga casa por casa con una precisión como la que se solía hacer. Entonces, ahora no hay
forma de medir el desempeño de esos subsidios, o por lo menos de la manera en la que están organizados. Mientras no se midan, no se sabe ni siquiera si son subsidios, porque una cosa es regalar plata y otra cosa es subsidiar. Entonces, sí, efectivamente, hubo subsidios durante el periodo de Martín Torrijos. Estos subsidios tuvieron un impacto y ese impacto se pudo traducir en cifras de desempeño que justificaron las medidas. Estas comunidades incluso participaban de una especie de cabildos en las que decidían cómo se podía invertir mejor el dinero que se estaba destinado a sus comunidades. Había una porción del presupuesto que se destinaba para que las propias comunidades priorizaran. Y esto ni siquiera era un subsidio, pero se le daba oportunidad de participar. No había que crear la rueda. Simplemente se sentaba la población y se les decía, vamos a decidir aquí qué son las prioridades, las cosas más apremiantes que tienen ustedes y vamos a atacarlas con proyectos inmediatos, que no pasen por este tamiz tan pesado que tiene a veces el Estado, que puede ser igual que para un megaproyecto, para cosas comunitarias. Y esto trajo también muchas soluciones. Este es el tipo de medidas que ya Martín Torrijos ha aprobado a la población panameña, que es capaz de implementar. Pero la economía no era la misma. Ojo con eso. El país, la realidad geopolítica a nivel global, la economía en nivel de endeudamiento no es el mismo que cuando llegó Martín Torrijos en su primer gobierno. Yo debo admitir que eso es cierto. Y yo recuerdo que cuando Martín Torrijos entró a Panamá, al gobierno de Panamá, la economía local estaba en déficit. El último ejercicio fiscal había cerrado con un déficit que yo no recuerdo mal, era de $300 millones. Y entregó la economía creciendo, el Producto Interno Bruto a 2 dígitos. Creo que solamente China y Panamá en el último año del periodo de Martín Torrijos tuvieron ese crecimiento. Un tema de déficit también, de commodities. Y el déficit hoy en día no está en 300, está en 2.600 millones de dólares. Y commodities va a haber y deuda va a haber, y es cierto. Ahora, si Martín Torrijos pudo tomar ese en 4 años y tanto, porque Martín Torrijos ni siquiera hizo un gobierno de 5 años, sacrificó un par de meses de su periodo para poder llevar a la práctica el cambio constitucional. Si en 4 meses y una fracción, en 4 años y una fracción, Martín Torrijos pudo sacar el país del déficit en lo que recibió para ponerlo entre las economías de más crecimiento en el mundo, sí, es cierto, vamos a recibir un país que tiene una deuda exacerbada. Yo creo que esa es una razón adicional para considerar que Martín Torrijos es la persona que es capaz de poder hacer un cambio que se necesita, el cambio seguro que necesita Panamá. Oiga, y a ver si queda un poco más claro de lo que quedó anoche en el mismo debate de los candidatos presidenciales. Aquí hay varios oyentes que quieren saber, cuando su candidato llegue a ser presidente, ¿cuál será la primera orden presidencial que van a ejecutar? ¿Cómo y por qué? Yo sería bastante pretencioso si yo me atribuyera aquí la prerrogativa de decidir cuál va a ser la primera decisión que va a tomar Martín Torrijos cuando sea presidente. Pero en base a las necesidades ya deben tener más o menos ideas. Ustedes pueden, les puedo garantizar algo, no va a ser comprar un jet con fondos donados por un gobierno extranjero. Esa no va a ser la primera decisión. Esa historia ya la vivimos. Va a ser una decisión que está comprometida primero con las promesas de su plan de gobierno, con las prioridades que tiene que atacar, porque este periodo no va a ser un periodo que da margen para la pérdida de tiempo. Los retos que se enfrentan, los desafíos que se enfrentan, requieren acometerlos inmediatamente y con medidas que sean contundentes. La misma pregunta para los otros 2 voceros. Grace. Bueno, lo primero es empezar con el cambio constitucional. Se le va a preguntar a todo el país si quieren o no el cambio constitucional. Necesitamos tener segunda vuelta lo antes posible. No podemos seguir teniendo presidentes que no gobiernan con la mayoría de verdad. Necesitamos tener una asamblea pequeña, no necesitamos 71 diputados. Y es más, necesitamos que sean electos por provincia y no por circuito, para que no puedan manipular con dinero del Estado a todos los votantes que ellos manipulan hoy. Necesitamos hacer las reformas al sistema hoy para que la justicia funcione como es.
Y eso es una de las primeras cosas que vamos a hacer. Aparte de entrar con austeridad, tenemos un plan muy fuerte de mantenimiento y rescate de toda la infraestructura y los equipos de gobierno. Mantenimiento se va a transformar en una cultura para el empleado público y para las entidades del gobierno. Eso es una de las primeras cosas que haremos. Jonathan. Sí, bueno, yo obviamente después de escuchar la clase de los subsidios que nos dio acá el vocero de la campaña de Martín y el tema económico, quisiera recordarle a la población que nos escucha que también así como hubo un surplus, según él señala, también hubo un surplus de homicidios dolosos en el país. Tuvimos el año más sangriento en la historia del país, cerca de 700 homicidios. Y a mí me llama la atención que en la noche de ayer, el candidato Torrijos señaló que en su periodo habían 8.000 policías y que han disminuido a 3.000. Entonces, todavía es peor la afirmación, porque reconociendo que tenía, bajo su supuesto, más policías a su disposición, todavía tuvimos un peor desempeño en materia de seguridad de lo que tenemos actualmente y compite con el peor año que hemos tenido, que es del actual gobierno, el año 2023, que cerró con 560 y tantos homicidios. Pero habiendo dicho eso, la pregunta concreta es ¿qué se va a hacer? Bueno, mientras que otras campañas hablan de consultar y van a preguntar para entonces ver si van a hacer, nosotros hemos sido claros que dentro de los primeros 30 días el presidente Rómulo Rux va a convocar a una constituyente para poder darle a Panamá un nuevo marco constitucional, que es lo que necesitamos. Tenemos una constitución emparchada que viene casualmente de la época de la dictadura del PRD y nosotros tenemos que actualizar nuestra constitución para poder fortalecer nuestra democracia, la separación de poderes, establecer reglas claras, como ya se ha dicho, para la elección de presidente, diputados, magistrados y los sistemas de pesos y contrapesos que son importantísimos para poder tener una democracia sana. Candidata a diputada Grace, ayer yo me quedé con un sinsabor y el sinsabor sobre la violencia intrafamiliar. Seguimos haciéndonos los locos como sociedad sobre el número que cada vez es mayor de víctimas, en muchos casos mujeres, de esta violencia intrafamiliar. Y ayer, ningún candidato, y mucho peor, el candidato de gobierno no dijo absolutamente nada sobre cómo solventar un tema que aqueja, sin duda alguna, a las mujeres. Le pregunto, no como candidata, sino como mujer. ¿Seguimos sumergidos en una sociedad machista que no quiere tocar un tema tan importante? Seguimos sumergidos en una sociedad machista, pero nosotros sí estamos tocando el tema que es muy importante. ¿Qué sucede? Hoy en día, yo como mujer voy a cualquier institución a poner una denuncia y me vuelven a vulnerar mis derechos como mujer, porque me tratan con machismo y desprecio, y lo he vivido. Y así le pasa a muchos colegas. Y encima lo estamos viviendo con la violencia política hacia la mujer. Nosotros como Movimiento Otro Camino tenemos un plan fuerte para apoyar a la mujer y tenemos dentro de la parte de seguridad darle una atención 24/7 a través de un centro de llamadas que puedan atender de forma inmediata, pero con personas capacitadas. Paralelo a eso, y es lo más importante que le tenemos que dar a la población, este es el mejor subsidio que cualquier gobierno puede dar, es la educación. Con una educación completa, no solamente a los pelados que están en la escuela, sino darle educación también a la gente que ya salió del sistema. Panamá necesita crecer como seres humanos y tenemos que volver la mirada al respeto, a los valores, a que el ser humano es el que tiene que estar en el centro de todo. Todos los problemas que han descrito aquí son porque le tienen amor al dinero. Y el dinero se necesita, sí, pero no hay que tenerle amor a él, hay que tenerle amor a la persona, al ser humano y respetarlo. Cuando eso sea el centro de todas las políticas públicas, las soluciones se van a dar y la gente las va a apoyar. Quiero aprovechar en este minuto final, porque ya se nos acabó el tiempo, aprovechando que de los voceros hay 2 abogados y una candidata a diputada, y el tema que les quiero preguntar... Arquitecta, pero más que eso, sí, pues candidata a diputada. Una pregunta simple pero compleja,
pero que me gustaría escucharle las respuestas así como en una línea, porque creo que los tres de una manera u otra ya lo han mencionado. La reforma a la Constitución de Panamá, y les confieso que a mí el tema me preocupa y me preocupa muchísimo. La reforma a la Constitución de Panamá, ¿es importante o es urgente? Me dice yo. Urgencia Para mí e es importancia. Un segundito, Disculpa. Jonathan. Adelante, José. Perdón, urgencia e importancia son términos sumamente subjetivos, pero la realidad ha demostrado que hay muchos temas nacionales que pueden ser abordados con medidas que no exigen un cambio constitucional. Y en esto tenemos que ser muy francos. Si bien el país podría adoptar la decisión, una decisión madura, de replantearse la Constitución y hacer de la nuestra una mejor Constitución de la que pudiera estar siendo, no podemos permitir tampoco que esto se convierta en un maquillaje de campaña, ni para atribuirle responsabilidades a una pieza de documento de actos que corresponden o son atribuibles a administraciones y a individuos que han tenido esas responsabilidades. Así que lo de la urgencia y lo de la importancia, sí, indudablemente es un tema importante, pero nosotros también tendríamos que hacer este acto de contrición y analizar dentro de nuestro desempeño como ciudadanos, como gobernantes, como profesionales, en el contexto en el que nos movamos dentro de la sociedad, si nosotros estamos contemplando cuáles son las medidas para abordar algunos de los problemas más sentidos que tiene la población, sin tener que llegar a un cambio constitucional. Y eso, el mejor ejemplo lo di cuando hablábamos de los subsidios. No hubo que hacer una reforma legislativa para eso. Hay que tener voluntad política y carácter para hacerlo. ¿Qué dice Jonathan del Rosario de la campaña de Rómulo Rux? Mira, yo realmente pues creo que esto hay que afrontarlo de manera directa. Nosotros no podemos estar buscando excusas de que no, que si por decreto, que si por reglamento, que echarle la culpa a las personas. Mire, todos sabemos que es importante tener, las leyes serán tan buenas como las personas sea firme la voluntad de cumplirlas. Eso estamos claros. Pero la Constitución Nacional es sumamente importante porque define cuáles son las reglas del juego democrático, la naturaleza del Estado, y evidentemente nosotros tenemos una Constitución que está desfasada, una Constitución que viene de la dictadura del PRD, y yo entiendo por qué algunos voceros del PRD y afines al PRD no quieren un cambio constitucional de verdad. Sin embargo, pues es un tema que para nosotros es urgente y prioritario. Grace Hernández de la campaña Otro Camino. ¿Es importante o urgente? Es importante y es urgente. Nuestro país no aguanta más con este sistema que no está funcionando. Ya la juventud lo dijo. La juventud dijo en mayoría que no cree en la democracia. Entonces nosotros tenemos que rescatar este país y se hace a través de arreglar las cosas que no están funcionando. Tenemos que quitar todas estas impunidades, estos privilegios, tras que la misma Constitución lo dice, entonces le da fueros y les da fueros penales para que la gente no sea investigada. O sea, es importante, profesor, y es urgente. Bueno, allí tienen ustedes la versión de 3 voceros. Advierto, el cuarto vocero o la cuarta vocera no llegó. Era Judy Meana de la campaña de Gaby Carrizo. José Gabriel Carrizo del PRD y del Partido Molirena. No vino. Han tenido ustedes la oportunidad de escuchar a Grace Hernández del Movimiento Otro Camino, que postula a Ricardo Lombana, a Joy Vega, del vocero de la campaña de Martín Torrijos, que es postulado por el Partido Popular, y de Jonathan del Rosario, vocero de la candidatura de Rómulo Rux, quien es postulado por el Partido Cambio Democrático y el Partido Panameñista. Yo me quedo con la preocupación de la reforma a la Constitución. Cuán importante y cuán urgente, pudiendo asimilar los argumentos que he escuchado de los tres, pero sí tengo claridad que cuando un país, está pasando a Chile en estos momentos, entra en esos procesos, hay un nivel de, yo no sé si que se detiene, pero por lo menos sí le baja la velocidad al movimiento de la economía del país, que para un país como Panamá
es urgente la generación de empleo. Pero bueno, temas de debate que también seguiremos preguntándoselo a los candidatos cuando tengamos la oportunidad. Muchas gracias a los tres, muy amables por darnos este tiempo. Gracias y buenos días.